El mundo que nos rodea cambia constantemente, y el progreso de hoy ha llegado a ser increíblemente rápido. Piensa en planeta hace apenas 100 años, un mundo lento y pausado con transporte propulsado a vapor. Desde entonces, hemos presenciado la aparición de aviones supersónicos con propulsión a chorro, submarinos de alta velocidad e incluso naves espaciales que surcan los vastos confines del cosmos. Este avance fue posible gracias al desarrollo del transporte personal y público alimentado por derivados del petróleo. Además, la cultura del automóvil personal se ha vuelto prácticamente omnipresente en todo el globo terráqueo. Por ejemplo, en la actualidad, Estados Unidos tiene la mayor concentración de vehículos per cápita en el mundo, con poco más de 800 coches por cada 1000 personas. Esta cifra supera a las de Canadá, Europa y la región del Pacífico. En la Unión Europea, este número es un poco menor, 602 vehículos por cada 1000 habitantes. Sin embargo, el transporte personal de hoy tiene algunas deficiencias clave. Por lo tanto, sería ingenuo pensar que ha alcanzado su límite. En primer lugar, el petróleo es un recurso no renovable y finito, por lo que su extracción se vuelve cada vez más complicada con el paso de las décadas. A largo plazo, es posible que los autos se queden sin combustible y, por lo tanto, sin la capacidad de moverse. En segundo lugar, los defensores del medio ambiente a menudo critican las emisiones de CO2 y la resultante contribución al efecto invernadero proveniente de vehículos con motores de combustión interna. Aunque esto pueda ser un tema de debate, los fabricantes de automóviles también están siendo forzados a adaptarse a normas de emisión cada vez más estrictas año tras año, lo que no ayuda a reducir el costo de los vehículos ni su presencia en las carreteras públicas. En tercer lugar, nos enfrentamos a cuestiones de infraestructura. Las grandes ciudades modernas, especialmente las capitales europeas con calles estrechas, están asfixiándose debido a los atascos de tráfico. Y lo más importante, el factor humano, que es a menudo la principal causa de graves accidentes. Los conductores a menudo manejan más allá de sus límites sin tener en cuenta las condiciones actuales de la carretera. Estos desafíos están empujando a ingenieros y científicos a buscar nuevas soluciones y desarrollos en el campo de un transporte más compacto, de alta calidad y seguro. Y las tecnologías emergentes están abriendo el camino hacia ello. Aunque es prematuro hacer declaraciones definitivas, está claro que en los próximos 30 años veremos muchos cambios radicales. El transporte del futuro, cuyos inicios y desarrollos ya existen, será completamente diferente. Procederemos a hablar sobre las opciones más probables para el transporte de la era venidera. Hyperloop, transporte del futuro a alta velocidad. El Hyperloop es, sin duda, uno de los proyectos más emblemáticos cuando se habla de una aproximación revolucionaria al transporte público. Esta idea, propuesta inicialmente por Elon Musk en 2012, representa lo que muchos ven como el transporte interurbano del futuro, conectando ciudades, países e incluso continentes en tiempos récord. El concepto detrás de Hyperloop se basa en transportar pasajeros dentro de cápsulas o vagones que viajan a velocidades extremas a través de tubos que cubren largas distancias. Sí, suena algo parecido a las redes de transporte que hemos visto en series de ciencia ficción como Futurama. Estos tubos mantienen un ambiente de baja presión, casi vacío, y las cápsulas se mueven utilizando tecnología de levitación magnética, o maglev. Esta combinación de baja presión y maglev da como resultado un entorno con un coeficiente de fricción extremadamente bajo, permitiendo que las cápsulas viajen a velocidades cercanas a los 1000 km por hora. Una de las empresas más destacadas en la actualidad es Virgin Hyperloop One, que ya ha construido una pista de pruebas de 500 metros en Apex, Nevada, conocida como The Blob. Actualmente, hay proyectos de Hyperloop en desarrollo o consideración en países como India, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y México. A medida que estas tecnologías continúan avanzando, es posible que en las próximas décadas veamos cómo se transforman las distancias y tiempos de viaje, redefiniendo lo que consideramos cercano o lejano. Es una ventana al futuro del transporte y cómo las distancias se pueden acortar en gran medida gracias a la innovación. Autos voladores personales, un sueño más cerca de convertirse en realidad. La idea de los autos voladores ha capturado la imaginación de la humanidad durante décadas, inspirada tanto por cientos de películas de ciencia ficción como por el simple deseo de escapar del tráfico terrestre. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, estamos presenciando esfuerzos reales para hacer de este sueño una realidad. El nivel tecnológico actual permite, sin problemas excesivos o costos prohibitivos, el desarrollo de pequeños vehículos voladores. Ya existen numerosos ejemplos que lo demuestran. Un caso ilustrativo es el Aeromobile 3.0, un prototipo de auto volador que fue presentado en Viena durante el Festival de Pioneros en 2014. Detrás de este proyecto estuvo el ingeniero Craig Pearson, quien enfatizó que, aunque estos vehículos podrían ser extremadamente demandados en el futuro,
todavía no es el momento. La principal barrera para la adopción generalizada de autos voladores no es necesariamente la tecnología, sino las preocupaciones sobre la seguridad y el factor humano. La operación de vehículos voladores en áreas urbanas densamente pobladas presenta desafíos significativos, especialmente cuando se considera la interacción entre múltiples vehículos en el aire. Sin embargo, a medida que avancen las tecnologías de robótica y sistemas de control, y cuando estos sistemas puedan comunicarse entre sí y ajustar su trayectoria sin intervención humana, el panorama para los autos voladores personales cambiará radicalmente. La visión es que, en el futuro, estos autos voladores serán una extensión natural del paisaje urbano, permitiendo una movilidad rápida, eficiente y, lo más importante, segura. Con la creciente inversión en el sector y la rápida adopción de tecnologías de transporte innovadoras, la era de los autos voladores podría estar más cerca de lo que pensamos. Estamos entrando en la próxima fase de transporte, no solo autos voladores personales, sino transporte público aéreo. La idea de que el transporte público tome el cielo es casi una conclusión inevitable. Más aún, esta realidad podría estar a la vuelta de la esquina. Ya hemos visto vuelos de demostración exitosos de vehículos aéreos autónomos. Estos vehículos son esencialmente drones autónomos diseñados para transportar humanos. Estos vehículos, en su mayoría, emplean despegues y aterrizajes verticales utilizando hélices horizontales, eliminando la necesidad de pistas de aterrizaje. La visión es que los pasajeros se embarquen en un vehículo aéreo, se eleve sobre el tráfico congestionado y se dirija directamente a su destino, lo que reduce drásticamente los tiempos de viaje. Un proyecto notable en este ámbito es el EAN 184, una propuesta de movilidad aérea urbana que se integra con la red 5G y es controlada desde un centro de comando de la ciudad inteligente. El DRAN en sí es el EAN 184, una aeronave totalmente eléctrica fabricada en China, que voló por primera vez en el CES 201-6 y también realizó pruebas de vuelo en Las Vegas. Es un avión unipersonal de 225 kilogramos de peso, con espacio para un pasajero que pese hasta 100 kilogramos y una pequeña maleta en un compartimiento separado. El EAN 184 puede volar alrededor de 50 kilómetros con una sola carga, alcanzando velocidades máximas de hasta 160 km/h. Desde 2017 se vienen anunciando los taxis voladores en Dubái, pero autoridades aseguran que los planes se harán una realidad para el año 2026. Las tecnologías autónomas no solo están transformando el cielo, sino también nuestras carreteras. Los taxis sin conductor, alimentados por avanzados sistemas de inteligencia artificial y sensores, prometen ofrecer servicios de transporte más eficientes y seguros. Estos vehículos podrán desplazarse por las ciudades, recogiendo y dejando pasajeros sin la intervención de un conductor humano. Este enfoque no solo puede ayudar a reducir los costos operativos, sino también aumentar la seguridad al eliminar errores humanos, que son una causa común de accidentes de tráfico. Juntas, estas dos innovaciones, los vehículos aéreos autónomos y los taxis autónomos, representan una transformación profunda de cómo concebimos y experimentamos el transporte en entornos urbanos. Con el tiempo, estas tecnologías podrían integrarse aún más, creando redes de transporte interconectadas que optimizan el flujo de personas y mercancías en nuestras ciudades. Los vehículos autónomos están a las puertas de una adopción masiva, aunque todavía se encuentran mayormente en etapas de pruebas y proyectos piloto. Sin embargo, ya circulan por carreteras de ciudades como Las Vegas, donde Lyft ofrece viajes autónomos en su flota de 30 vehículos Aptiv. Estos autos no son simplemente vehículos eléctricos amigables con el medio ambiente. Equipados con inteligencia artificial avanzada, estos taxis futuristas se comunican entre sí a través de infraestructuras inteligentes y el Internet, IoT. Interactúan con los pasajeros y recolectan grandes volúmenes de datos para mejorar la eficiencia al moverse por ciudades inteligentes. Esta capacidad permite no solo una movilidad optimizada para el pasajero, evitando el tráfico, sino también una oportunidad para mejorar el flujo de tráfico en las ciudades del futuro. El gigante de la automoción, Tesla, ha sido el protagonista principal en este ámbito, incorporando capacidades avanzadas de piloto automático en sus vehículos. Estos coches no solo reconocen marcas viales, señales y el flujo del tráfico, sino que también pueden maniobrar alrededor de obstáculos inesperados. Lo más impresionante es que todo esto puede suceder con mínima o ninguna intervención humana. Pero Tesla no está solo. Gigantes tecnológicos como Sony y Apple también han insinuado desarrollos en el campo de la automoción autónoma. Una característica común entre estos nuevos jugadores es la integración de sistemas multimedia avanzados con pantallas masivas que permiten ver películas o incluso jugar juegos durante los viajes. Mientras que la idea de un futuro con vehículos cajas multimedia controladas por robots autónomos puede no ser del agrado de todos, es innegable que esta dirección apunta hacia una mayor seguridad en las carreteras.
Con la reducción de errores humanos y la capacidad de comunicación vehículo a vehículo, estos coches tienen el potencial de reducir significativamente los accidentes y mejorar la eficiencia del tráfico urbano. Hoverbike, una fusión entre la movilidad terrestre y aérea. El hoverbike es un concepto que atraerá particularmente a aquellos que desean mantener un control activo sobre su transporte, en lugar de simplemente sentarse detrás de grandes pantallas. Al igual que un vehículo aéreo autónomo, el hoverbike también utiliza un sistema de despegue y aterrizaje vertical. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los vehículos aéreos autónomos que están diseñados para ser autónomos, el hoverbike requiere la intervención activa del conductor. En esencia, se asemeja a un cuatriciclo fusionado con un dron de 4 rotores, diseñado para transportar a una persona. La principal ventaja de un hoverbike radica en su potencial para ofrecer una movilidad sin precedentes, permitiendo a los usuarios elevarse por encima del tráfico terrestre y moverse con agilidad en distancias cortas. Al ser más pequeño y maniobrable que otros vehículos aéreos, podría llenar un nicho muy específico para viajes urbanos de corta distancia. Un ejemplo real de un hoverbike en acción es el creado por la compañía Oversurf. Lanzaron el Hoverbike S3 en 2019. Hecho principalmente de fibra de carbono, el vehículo es tanto ligero como resistente. Es respetuoso con el medio ambiente, ya que funciona con baterías eléctricas. Las pruebas han demostrado que es capaz de alcanzar velocidades de alrededor de 100 km por hora y volar a una altitud de aproximadamente 10 metros. Aunque su costo actual, alrededor de $150,000, puede parecer alto para muchos consumidores, es probable que este precio disminuya a medida que la tecnología se perfecciona y la demanda aumenta. A medida que se desarrolle más la tecnología, y con la probable reducción de costos con el aumento de la demanda y la producción, el hoverbike podría convertirse en una opción viable para muchos que buscan una forma rápida y eficiente de moverse por la ciudad. Con la creciente congestión en muchas ciudades y la constante búsqueda de alternativas de movilidad más limpias, vehículos como el hoverbike ofrecen una visión emocionante de lo que podría ser el transporte en las décadas venideras. El jetpack es otra forma fascinante de transporte personal disponible hoy en día. La empresa situada en Nueva Zelanda Martin Aircraft ha desarrollado un prototipo operativo que puede volar a una altitud de 850 metros, a una velocidad de 45 km por hora durante 28 minutos. Lo que es más impresionante es su visión para el futuro. Quieren establecer una red donde se pueda reservar y alquilar un jetpack utilizando una aplicación móvil. Motores de combustión interna, ICE. A pesar de la percepción pública de que los motores de combustión interna, ICE, que funcionan con gasolina, diésel u otros productos derivados del petróleo están obsoletos, estos motores todavía tienen mucho que ofrecer. Mucha gente cree que el futuro pertenece a los vehículos eléctricos, pero es un tema de debate. Sí, algunas empresas automotrices como Volvo y Audi tienen planes de transición hacia una línea de modelos totalmente eléctricos en el futuro cercano. Sin embargo, los vehículos eléctricos tienen sus propias limitaciones. Estas incluyen una autonomía limitada, temperaturas de funcionamiento de la batería potencialmente peligrosas, con informes de incendios en modelos como Tesla, y tiempos de carga que pueden variar desde 40 minutos hasta 10 horas, dependiendo del modo de carga. Además, hay un malentendido sobre la amigabilidad ecológica de los vehículos eléctricos. La producción de estos automóviles requiere la fabricación de grandes cantidades de baterías. La extracción de los materiales necesarios para estas baterías y su proceso de fabricación pueden tener un impacto ambiental considerable. Lo mismo ocurre con la disposición final de estos vehículos y sus baterías al final de su vida útil. En resumen, mientras que las innovaciones en el transporte, como el jetpack y los vehículos eléctricos, muestran una visión emocionante del futuro, es esencial considerar todos los aspectos, incluidos los impactos ambientales y las limitaciones actuales, antes de descartar completamente las tecnologías existentes como los motores de combustión interna. Los vehículos de células de combustible de hidrógeno, CEP, por sus siglas en inglés, representan una de las soluciones más prometedoras para abordar los desafíos ambientales y energéticos de la industria automotriz. La idea de usar hidrógeno como fuente de energía no es nueva. En la década de 1970 en la URSS, se experimentó con un automóvil basado en el modelo Moskvich 412 que utilizaba hidrógeno derivado del agua como combustible. El funcionamiento de un CEP es sencillo en teoría. Toma hidrógeno almacenado en el vehículo y oxígeno del aire, y los combina en una célula de combustible. Esta reacción química genera electricidad, que alimenta el motor y propulsa el vehículo, y agua, que se libera como vapor desde el tubo de escape. El único subproducto de un CEP es el agua, lo que lo convierte en una solución de transporte verdaderamente limpia desde el punto de vista de las emisiones.
Comparado con los vehículos eléctricos, los ZEP pueden tener un rango comparable al de los vehículos convencionales de gasolina y pueden rellenarse en cuestión de minutos. Aunque la eficiencia energética del proceso de producción, transporte y almacenamiento de hidrógeno puede ser un desafío, los avances tecnológicos están mejorando constantemente este aspecto. El hidrógeno es el elemento más ligero, lo que presenta desafíos para su almacenamiento y transporte. El hidrógeno es altamente inflamable y se requieren medidas de seguridad robustas. La construcción de estaciones de reabastecimiento de hidrógeno es costosa, y la infraestructura actual es limitada en comparación con las estaciones de gasolina convencionales o los puntos de carga para vehículos eléctricos. Aunque los costos están disminuyendo, los ZEP y la infraestructura asociada todavía pueden ser costosos. Si bien existen desafíos, el potencial de los vehículos de hidrógeno es inmenso. Con los avances tecnológicos y una mayor inversión en infraestructura, los ZEP podrían desempeñar un papel crucial en el futuro del transporte sostenible. BMW, Toyota, Honda y otros fabricantes de automóviles ya están explorando activamente esta tecnología y han lanzado modelos en el mercado. Es probable que veamos una adopción más amplia a medida que estas tecnologías maduren y se vuelvan más accesibles. Estamos atravesando una era de revolución tecnológica donde los límites de lo que consideramos posible se están expandiendo constantemente. Los transportes, como reflejo directo de esta innovación, están en el epicentro de este cambio. Las perspectivas de movilidad del futuro no se limitan a lo que vemos en la actualidad. Lo que hoy puede parecer ciencia ficción, mañana puede convertirse en una realidad cotidiana. Desde autos voladores, sistemas de transporte ultrarrápidos como el Hyperloop, hasta vehículos propulsados por nuevas fuentes de energía como el hidrógeno o totalmente autónomos. Es cierto que muchos de estos avances se enfrentan a desafíos tecnológicos, económicos y regulatorios. Sin embargo, la historia de la innovación nos muestra que, con el tiempo, muchos de estos obstáculos se superan a medida que la sociedad se adapta y adopta nuevas soluciones. Lo más emocionante de esta revolución del transporte es que no solo cambiará la forma en que nos movemos, sino que también tiene el potencial de impactar otros aspectos de nuestra vida, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo construimos nuestras ciudades y, en general, cómo concebimos la vida cotidiana. Estamos al borde de una nueva era, donde las posibilidades parecen infinitas. Aunque es imposible prever con certeza el futuro, es evidente que está lleno de promesas y oportunidades. Y es nuestro desafío, como sociedad, asegurarnos de que estos avances se traduzcan en un mundo más conectado, sostenible y equitativo para todos.